Buenos días, profesor. Buenos días, Génesis, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Gabriel. Bien, ¿y usted? Bien, bien. Descansé harto, así que contento ayer porque Chile empató, porque podría haber perdido, pero por lo menos sacó un empate. Así que todavía estamos ahí en la lucha. Así que bien, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien? Buenos días a Valentina. ¿Quién más está? Buenos Francisca. días. Muy buenos días. Yerko, Consuelo. Con frío. Está helado, ¿cierto? Yo también, amanecí con frío. Bastante. Sí, está bien heladito. Buenos días, Catalina. Bueno, espero que hayan tenido unos buenos días de descanso, hayan aprovechado, ¿ya? Y, y yo vengo de buena, pues vengo de buena y así que voy a dar hoy día 10 décimas, aquel que me muestre la pantalla y me vea, que yo vea que tiene, como siempre, pues, uno tiene que tener su calculadora, su cuaderno a la mano, todas sus cosas, ¿ya? Yo tengo aquí mi iPad y todas las cosas, ¿ya? El Como libro profe, de clase. Si tiene ahí dentro de su escritorio, tiene ordenadito, porque yo vi un reportaje el otro día, estaba mirando un reportaje, y si yo le veo ahí que tiene todas las cositas ahí, su cuaderno, ya el lápiz va a escribir para tomar apuntes, todos los otros cuadernos. ya, bien, bien, bien. Esa es la actitud, Yo tengo mi Alex. escritorio personal, para todo. Bien, lo felicito, lo felicito. Ya, 10 décimas, Alex, ¿quién más? ¿Alguien más? 10 décimas para la primera prueba, viene una prueba por ahí creo que el 12 por ahí. ¿Alguien más? Bien, Alexis, te felicito. Esa es la ¿Hay que dar actitud. décima por el escritorio? No sé, eso, que yo veo que tengan ahí todo bien ordenadito ahí con sus cosas. Porque tengo Entonces yo lo estoy entendido que hay haciendo. alguno acá en este curso que ve las clases acostado. Pero si uno está bien sentado, lavadito de cara, con la mejor actitud, uno va a No, aprender. pero si yo tengo todo acá. Ya, a ver, muéstreme. Me muestra, le doy 10 décimas. A ver, Gabriel. A ver. Bien, cuaderno, lápiz, calculadora, excelente. Grande, grande, Gabriel. Oye, de verdad, Gabriel y Alex. 10 décimas. 10 décimas cada uno ahí. Bien, los felicito. Esa es la actitud. ¿Ya? Espero que los compañeros ahí también tengan esa actitud. Eso es lo bueno. ¿Ya? Génesis también. A ver, Génesis, que no le veo por lo menos, si no quiere ver la cara, no importa, pero muéstrame ahí. Ya, acá. Ya, bien, los cuadernos ahí. Ya, ya. ¿Tiene todo ahí a la mano? ¿Ah? ¿Está con pijama o se lavó? ¿Se levantó recién o se lavó? Está bien. Está con... No. Ya, bien, bien. Ya, Génesis, bien, ya. Bien, bien. Ya, Génesis también ahí, ya. Bueno, bien, los felicito. Bien. Me callaron la boca, yo pensé que no iba a salir nadie ahí, así que bien, los felicito a los tres. No, Ya. no, profe, estoy sentada. Bien, eso. Una de las cosas que yo leía en este reportaje que me pareció curioso es que la mayoría comentaba que el aprendizaje de vía online es muy difícil aprender, pero dio algunas sugerencias. La mejor sugerencia es que el estudiante se levante, ¿ya? Sí, lógicamente uno se tiene que bañar, lavar, dejar bien limpiacito y tener todas sus cosas en un escritorio. Yo sé que a veces es complicado, sé que en algunos casos hay algunos estudiantes que no tienen pieza propia, que a lo mejor la pieza la comparte con el hermano, con la hermana, ¿cierto? O de repente van abajo en el comedor y la mamá ahí de repente está haciendo el almuerzo y escuchando música. Entonces a veces es complicado, pero hay que tratar de buscar un espacio, generar un espacio para realmente aprender qué es lo que uno espera ya. Ya, así que Genesis, Alexis y Gabriel, ellos tres, ganaron 10 décimas cada uno, así que por lo menos ya no tienen el 1, ya vamos para el 2 ya, así que ojalá que la prueba le vaya bien, pues lo que quieran. Hoy día el objetivo de la clase es el siguiente, ya, vamos a analizar, ¿cierto? Qué bueno, está colocando presentes, qué bien. Analizar los gráficos con distintos parámetros, ya, de la aceleración. Y vamos también a resolver algunos problemas. La clase se va a dividir en dos partes, ¿ya? La primera parte voy a analizar con ustedes un gráfico, cómo se comporta dependiendo
¿cierto?, de algunos parámetros como posición, velocidad y aceleración en función del tiempo, ¿ya? Y, permiso que estoy aceptando a algunos estudiantes que están afuera. Ya, ahí sí. Y después vamos a hacer una pequeña actividad formativa. Recuerden que lo que yo deseo de estas actividades formativas, alguien me preguntó, no sé si fue de este curso o del otro, profesor, pero eso, si yo me va mal, me va a perjudicar en la nota. Yo no estoy evaluando si les va mal o les va bien. Ya no le estoy evaluando con una nota. Yo quiero la participación, quiero ver ese análisis, quiero hacer ver el análisis y realmente el curso en general está comprendiendo la materia que vemos. ¿Ya? Así que por favor, responder por lo que ustedes saben y eso me va a permitir a mí después generar una nota, pero una nota que no va en el rendimiento que tuvieron, sino que una nota en la participación que tuvieron. ¿Ya? Así que en la participación, y lógicamente tengo Profesor, que ver que hay un crecimiento. Eso es lo que espero yo, que el crecimiento del aprendizaje sea cierto, vaya en ascenso. ¿Ya? Así que tratemos, porque la otra vez respondieron 21, tanto del segundo medio A como del segundo medio B. Estamos hablando de por lo menos, hay unos 70 estudiantes entre los dos cursos. Así que respondieron. profe. Ya. Dígame, Alexi, me preguntó algo. Sí, respecto a analizar los gráficos, lo vamos a hacer con la aplicación que nos mostró la otra vez. Con otra aplicación, que se la voy a compartir para que ustedes puedan ahí determinar algunos cálculos que le pueda servir a lo mejor en una prueba. Es medio dudoso y a lo mejor con esta aplicación les puede ayudar también a... Que en la tarde estamos trabajando de otra forma. Yo les recomiendo a la gente que vaya en la tarde, a pesar de que la materia de la tarde no les va a hacer, no va a ir como contenido específico en una prueba, pero sí les va a ayudar a comprender de mejor forma lo que estamos viendo en la mañana. ¿Ya? Así que les recomiendo que estén en la tarde, a las 3:30, recuerden que a las 3:30. ¿Ya? Ya. Pero antes de comenzar la clase me gustaría ver si alguien recuerda qué es la aceleración. ¿Alguien se acuerda qué es lo que era la aceleración? ¿Alguien se acuerda qué es lo que es la aceleración? La distancia recorrida. La Sí, distancia. Que si la distancia. Profe, Dígame, a ver. la variación de la velocidad. Eso es, ¿ya? Es la Cuando variación de la cambia de velocidad en un velocidad, determinado tiempo. ya, Porque si claro. vemos, la que dijo el compañero recién, dijo la distancia determinada la distancia recorrida, ¿cierto? En un determinado tiempo, ahí lo que me estoy enfocando es la respuesta de la velocidad. ¿Qué es la velocidad? Pero si hablamos de la variación de la velocidad en un determinado tiempo, ahí estoy definiendo la aceleración. Recuerde que la aceleración es si aumenta la velocidad, si baja la velocidad, ¿cierto? Cuando No va cambia de variando. aceleración, puede ¿Ah? ser positiva o negativa. Cuando cambia de aceleración, Claro, o sea, de velocidad. cuando hablamos de desacelerar, nosotros ahí lo estamos diciendo que es negativa la aceleración, ¿cierto? Si hablamos Cuando de cambia de acelerar, velocidad. ya, muy bien, muy bien. Bueno, ahí le voy a dejar la definición. Entonces, la aceleración corresponde a la variación, ¿cierto? Al cambio de la velocidad que experimenta un cuerpo en un determinado tiempo. ¿Y alguien se acuerda cómo era la fórmula? Yo les recomiendo esto también, que hagan cuando tengan la prueba, tengan toda la fórmula a la mano, porque ahí le va a permitir también hacer más rápido los cálculos. ¿Alguien se acuerda cuál es la fórmula para la aceleración? el AT y el AV son unas fórmulas. Ya, es que no es una A, ese como triángulo, ya, es el parámetro que yo tomo, ya, es el parámetro, es como el intervalo que yo voy a tomar, no es una A. La T es de tiempo, ya, ahí lo está bien lo que dice tu compañera, ya, la T es de tiempo y la V es de velocidad. Por lo tanto, para sacar la aceleración media, va a ser la división, ya, o el cociente, no sé cómo le dirán ustedes, De velocidad por tiempo, la ¿no? velocidad dividido por el tiempo. ¿Ya? Y como le decía, no es una A, es un parámetro o un intervalo, ¿ya? Un intervalo. En este caso es entre la velocidad final menos la velocidad inicial, dividido por el tiempo final menos el tiempo inicial. ¿Ya? Yo les recomiendo que ustedes hagan esta en una hojita, la tengan ahí para después cualquier cosa, la prueba,
¿ya? Así que tener todo como apuntes. ¿Ya? Bien, bien, veo que se acuerdan de algo de la clase anterior. Este era un ejercicio que yo dejé, ¿cierto? Dejé para que ustedes lo hicieran. Entonces, no sé, ¿alguien lo hizo? Va a dar 10 décimas más, pero tiene que mostrarse por la pantalla. ¿Alguien hizo este ejercicio? Profe, yo no lo hice y no me acordé que estaba ese ejercicio ahí. Yo les recomiendo, a pesar de que no es obligatorio, yo les recomiendo que hagan las actividades. Les sirve para ir practicando, para ir estudiando, ¿cierto? Para recordar ciertas cosas. Así que me doy cuenta que nadie lo hizo, y yo cuando dejo estos ejercicios, ya yo entiendo que una vez se pueden olvidar y todo. Lo dejo con una finalidad, para que ustedes repasen y estudien. No es solamente yo dejo los ejercicios ahí para que queden en la presentación, ¿no? Tiene la finalidad de que ustedes lo puedan hacer y lógicamente después verlo en conjunto entre todos, si el resultado da. Pero eso permite estudiar. Ya. Bueno, lo voy a explicar yo. Si tienen duda, por favor, me detienen. No hay ningún problema. ¿Ya? El ejercicio era el siguiente. Dice un automóvil que parte en reposo, quiere decir que está estacionado, ¿cierto? Está parado el vehículo, con movimiento rectilíneo. Por lo tanto, su trayectoria que va a empezar a manejar es una carretera en línea recta, ¿ya? Y se alcanza una velocidad de 72 kilómetros por hora después de un minuto. ¿Ya? Después de un minuto, él alcanzó desde ir de 0 kilómetros, perdón, de 0 kilómetros por hora, ¿ya? Porque estaba parado, estaba estacionado, a ir a 72 kilómetros por hora. Entonces me pregunta cuál es el módulo de su aceleración media, cuál es el resultado de la aceleración, ¿cierto? Y lo primero que yo siempre les recomiendo... Profesor, dígame. para eso hay que utilizar la fórmula de la aceleración. Así es la fórmula de la aceleración, ¿ya? Ah, ya. Para eso lo importante, y yo siempre les recomiendo, es anotar, o por último, si le da flojera anotar, porque algunos son hasta flojitos para anotar, por último, subrayar, ¿ya? Entonces, los primeros datos que me da me dice que el vehículo está en reposo. Comienza, ¿ya? O inicia en reposo, ¿ya? Por lo tanto, tanto su velocidad como el tiempo inicial va a ser 0, ¿ya? La velocidad inicial va a ser 0 metros por segundo y el tiempo inicial va a ser 0 segundos, perdón, 0 segundos, ¿ya? Dice que es un movimiento rectilíneo. Como vemos que la aceleración va aumentando, va a ser un movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Entonces el tipo de movimiento es ese, ¿ya? Después dice alcanza, ¿ya? Alcanza, quiere decir que al final la velocidad es 72 kilómetros por hora después de un minuto, ¿ya? Entonces, si se fijan ahí, la velocidad final, que es 72 kilómetros por hora, yo la transformé a metros por segundo. ¿Alguien se acuerda cómo se transformaba de kilómetros por hora a metros por segundo? Se Dividido 1000. dividía. Si Dividido dividía 1000 o no. a... Dividido 1000 o 100, creo. No. Miren, recordemos que si yo quiero pasar de kilómetro a metro, un kilómetro, ¿cuántos metros son? 10 metros. Son 1000 metros. Se 1000 multiplican entonces, ¿no? metros, ¿ya? Entonces yo lo que tengo que hacer ahí es multiplicar por 1000. Y acá, si yo quiero pasar de hora a segundo. Se multiplica igual por el 60 al 60. cuadrado. ¿Pero cuánto? 60 al cuadrado. 60 al cuadrado, ya bien. 60 al cuadrado o 3600, ¿ya? 3600. ¿Por qué 60 al cuadrado? ¿Alguien se preguntó por qué 60 al cuadrado? Porque 60 al cuadrado es 3600. No, pero ¿por qué él dijo 60 al cuadrado? ¿Por qué no dijo 60 nomás? Porque los minutos. De hora pasa minuto y minuto a segundo. Entonces son 2 Bien, veces 60. muy bien. Hace 2 veces transformación, ¿cierto? Primero pasa la hora a minuto, multiplico por 60. Recordemos que una hora es 60 minutos y después paso los minutos a segundos, que también nuevamente se multiplica por 60.
Por lo tanto, como hago 2 veces, paso de 60 y después nuevamente 60, 60 al cuadrado o 3600. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, 1 hora son 3600 segundos. Entonces, ¿cómo me quedaría? Fíjese, me quedaría 72, lo tengo que multiplicar por 1000 y dividir, porque ahí sale la rayita dividir, por 3600. Entonces, al hacer ese cálculo, 72 por 1000 dividido por 3600, me da 20 metros por segundo. ¿Ya? Esa es la forma de transformar de kilómetros por hora a metros por segundo. Multiplico por 1000 y después divido por 3600. ¿Ya? Pueden hacerlo, rectificar ustedes con la calculadora si la tienen a la mano. Bueno, y aquí se supone que como estoy trabajando en metros por segundo y en segundo, no lo puedo dejar en 1 minuto. Tengo que transformar este minuto a segundo. ¿Y eso cómo se hacía? Bueno, ya dijimos ya. Lo que hago es multiplicar por 60. ¿Quedó clarito eso de las transformaciones? Unidad 0. ¿Ya? ¿Cómo hizo lo del tiempo, profesor? Lo del tiempo, como el tiempo está en minutos, pero yo tengo que transformarlo a segundos. Recordemos que tenemos que, cuando nosotros queremos hacer cálculo, tienen que estar todas las unidades de medida en la misma. Si yo voy a trabajar en metros, todas tienen que estar en metros. Si yo voy a trabajar en segundos, todas tienen que estar en segundos. Por lo tanto, dice que la velocidad final que alcanzó ya después de 1 minuto. Al final, el tiempo final dice 1 minuto. Pero yo quiero trabajar en segundos, por lo tanto, 1 minuto son 60 segundos. Entonces, 1 lo multipliqué por 60 y me da 60. Todo número multiplicado por 1 me da el mismo número. ¿Ya? Entonces, 1 minuto son 60 segundos. ¿Ya? Entonces ahí ya tengo todos los datos. Pues. Tengo todos los datos que necesito. Entonces, el procedimiento, ¿cómo es? Recordemos la fórmula. La fórmula es, la aceleración va a ser igual a la división entre el intervalo de la velocidad dividido por el intervalo del tiempo. Que es lo mismo que decir, la velocidad final menos la velocidad inicial dividido por el tiempo final menos el tiempo inicial. Al reemplazar los datos que están arriba, ¿ya? ¿Cuánto medía la velocidad final? Habíamos dicho que era 20 metros por segundo. La velocidad inicial, como estaba en reposo, estaba estacionado, ¿cierto? Estaba quieto, estaba en 0 metros por segundo. Dividido por el tiempo final, ¿cuánto fue hasta que la velocidad que alcanzó, ¿cierto? Después de 1 minuto fue 60 segundos, ¿ya? Menos, como estaba estacionado, 0 segundos. Bueno, yo sé que si yo resto por 0, todo número menos el 0 me da el mismo número, así que esto lo puedo eliminar y solamente me va a quedar de la siguiente forma. La velocidad va a ser 20 metros por segundo dividido por 60 segundos. Y eso puede que en la prueba le salga algo así. Esto recuerden que me da 0,3 periódicos. Yo podría haber puesto así. ¿Ya? Así una rayita arriba. Pero como lo aproximé con 2 decimales me quedó 0,33. ¿Ya? Ahora podría haber puesto 0,333 o 0,3. Yo siempre les pido que trabajen con 2 decimales. Yo siempre trabajo con 2 decimales. ¿Ya? Así que eso me da en metros por segundo al cuadrado. Recordemos que la aceleración se mide en metros por segundo al cuadrado. A ver, voy a ver el chat, que parece que me están preguntando. Ah, no, están colocando presente. Ya, eso no se olviden de colocar presente. ¿Hay alguna consulta, alguna duda en esos cálculos que se realizaron? No, profe, igual quedó claro. Ya. Bueno, y al último, se supone que cuando estamos viendo un problema, este es como lo básico, cómo resolver, al último uno tiene que realizar el famoso dar la respuesta. ¿Ya? El último paso. Entonces me pregunta cuál es el módulo de aceleración media. Entonces la aceleración media que alcanzó el automóvil fue de 0,33 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Siempre tratar de dar una respuesta a las preguntas. Yo a veces bajo punto cuando hago preguntas de desarrollo y ustedes me dan esa respuesta nomás y no colocan, me dejan este de acá y no me dan la respuesta, muchas veces a veces les bajo unos puntajes, porque hay que responder las preguntas. ¿Ya? Si me especifica que no se comprendió, yo tengo todo No, no, profe, ya entendí. Ah, ya.
Los que quieran, los que no comprendieron, dígame, ya yo tengo todo el agrado de explicar nuevamente, pero me especifican qué parte para no enfocarme en todo, en repetir todo de nuevo. ¿Ya? Bueno, este era el ejercicio. Este va a salir en la prueba, te aviso de antemano. Lo único que yo cambio es allá. Ahí cambio. En vez de colocar 72, ya a lo mejor puedo colocar 64, o a lo mejor puedo colocar 86. Bueno, ahí puedo inventar cualquier número. Y también acá, en el tiempo. En vez de colocar después de 1 minuto, puedo colocar después de medio minuto, o después de 2 minutos, ¿ya? Por lo tanto, estas transformaciones tienen que saber hacer, ¿ya? Así que es muy importante que la hagan. ¿Ya? Entonces, este ejercicio sale. Yo los ejercicios que hago normalmente salen, ¿ya? Sigo entonces. ¿Alguien tiene pregunta? ¿No? No. Hoy día vamos a ver, vamos a analizar ya los gráficos del movimiento rectilíneo uniforme acelerado en función del tiempo, ¿ya? Voy a ver, en este caso, fíjense que es la distancia o la posición en función del tiempo. La siguiente que voy a analizar va a ser la velocidad, ¿cierto? En función del tiempo de este movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Y la última va a ser la aceleración en función del tiempo. Le voy a dar esta presentación donde está el link. Y esto les va a servir a ustedes. Fíjense que lo voy a mostrar así. A ver, aquí está. Aquí está. Yo le voy a copiar ahí. Si quieren, ustedes pueden ir haciéndolo en copiar. Lo voy a dejar ahí en el chat. Si alguno quiere abrirlo y quiere ver cómo es el programa. Lo interesante de esta aplicación es que me permite saber ciertas posiciones en un tiempo. Supongamos yo le puedo dar un problema, como el problema de recién. El problema de recién, ¿qué nos decía? Nos decía que, pero me daba la aceleración. Yo en algunos casos le puedo dar la aceleración. Recién estábamos buscando la aceleración. Pero tal vez en otro cálculo le doy la aceleración y a lo mejor quiero saber la velocidad final o la posición. Y esta me permite ver esas cosas, ¿ya? Si se dan cuenta, ¿por qué siempre el tiempo va acá? Porque el tiempo va a ser siempre la variable independiente, ¿ya? Todos van a depender en función de esta variable que es el tiempo, que se mide en segundos. Este primer gráfico, como muestra ahí, es el tiempo en función de la posición, ¿ya? Y yo lo que quiero que vean, ¿qué pasa a medida que va creciendo la aceleración? Fíjense que cuando yo tomo a 1 metro por segundo al cuadrado la aceleración, le voy a poner play acá, para que vean cómo sale de la motocicleta y para que vean cómo se comporta el gráfico. Fíjense, y también pueden ir observando la posición y la velocidad. A medida que aumenta el tiempo, ¿ya? La velocidad va aumentando. Por lo tanto, la posición también aumenta exponencialmente. Fíjense que aumenta, recién aumentaba muy poquito y después empezó a aumentar muy rápido, ¿ya? Entonces, fíjense que el gráfico que genera no es una recta, sino que tiene una curva que va incrementándose. Y a medida que la aceleración, voy a colocar ahora aceleración 4, ¿ya? Para que vean, 3, 4 ahí. Fíjense ahora, ¿qué pasa con la velocidad? También aumenta mucho más rápido y por lo tanto la posición se incrementa mucho, muy rápido. Entonces, a mayor aceleración, el intervalo que va a crecer es muy rápido. Profesor, ¿Ya? Dígame. ¿va a llegar a algún punto en el que esté como vertical? Porque como que a medida que va avanzando se va haciendo como hacia arriba, va a llegar a algún punto en como que termina así quedando vertical. Nunca va a quedar así paralela, como igual que en el eje, este eje Y que le podemos decir, ese eje. Nunca va a quedar paralela, pero sí se puede ir acercando mucho. A medida que sube más la aceleración llega al máximo, que en este caso podríamos decir que puede alcanzar casi la velocidad de la luz, ¿ya? Por eso la velocidad de la luz es estándar, porque llega a un tope. Uno podría decir que ¿por qué la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo? ¿Ya? ¿Por qué la máxima velocidad? Porque si llegara a juntarse con el eje, ¿ya? Si llegara a juntarse con el eje, pierde todo lo que nosotros conocemos como la relatividad general y todo, ¿ya? Pero sí se acerca mucho, a medida que va subiendo la aceleración, como decía ahí su compañero, mire, a medida que va subiendo la aceleración, voy a ahora colocar el 7. ¿Qué va pasando? ¿Cómo se incrementa
ya la posición va creciendo mucho más rápido y también la velocidad crece muy rápido, ¿ya? Entonces, lo que quiero que analicen es que ahora, recuerda que antiguamente en el otro, cuando veíamos el movimiento rectilíneo uniforme y teníamos la distancia o la posición en función del tiempo, era una línea recta, ¿se acuerdan? Y la línea recta también se iba acercando, ¿ya? A mayor velocidad iba acercándose, ¿cierto? Pero tampoco llegaba al tope hasta arriba, siempre se acercaba mucho, podía llegar a acercarse mucho, pero nunca así, ¿ya? Lo mismo pasa acá, pero en este caso es un crecimiento exponencial. Antes habíamos visto que los intervalos del tiempo, ¿ya? Si yo tomaba aquí un intervalo del tiempo y un intervalo aquí de la distancia, iba a ser lo mismo que yo tomara un intervalo acá con respecto aquí arriba, ¿ya? No sé si no puedo rayar acá, ¿ya? No sé cómo rayar, parece que se coloco aquí. No entendí mucho, profesor. Antiguamente habíamos visto que el gráfico de movimiento rectilíneo uniforme era una línea recta, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? Sí, una línea recta. ¿Ya? Entonces, aquí voy a colocar, bueno, entonces era una línea recta que yo tomaba cualquier intervalo, entonces tomar dos intervalos acá, tomaba este intervalo acá, y tomaba este intervalo acá, este de acá, me correspondía este de acá. Yo aquí puedo notar que el crecimiento es mucho más elevado que uno que está acá, pues mira, el que está acá, si yo tomo este de acá con este de acá, fíjense, y ese de acá, fíjense el crecimiento, es poquito, ¿ya? Mientras que acá, miren el crecimiento, es mucho más amplio. Y lógicamente, a medida que voy aumentando acá, voy aumentando los intervalos, analizando los intervalos más acá, ¿ya? Me voy a dar cuenta que va a quedar siempre como más parada, va a ir siempre como, va a ir como más parada, ¿ya? Mientras que cuando analizaba un movimiento rectilíneo era una recta, supongamos así. Entonces yo analizaba acá, lo analizaba acá, era el mismo que yo hacía un análisis acá, eran las mismas, ¿ya? Ahora se comporta de otra forma. Voy a mostrar aquí, a ver si se comprende mejor. Voy a borrar acá. Veamos otro. Quiero que veamos ahora, y quiero salir de acá, como salgo, ahí, aquí parece. Ahí sí, ya. Pausa, ya. Fíjense, entonces la velocidad siempre fue en aumento, porque lo que va haciendo el vehículo va siempre acelerando, la aceleración es constante. Como la aceleración va a ir constante y siempre va aumentando más y más la velocidad, entonces el crecimiento de la posición también va incrementándose muy rápido. Veámoslo acá, mire. Quiero que analicemos ahora con respecto a la velocidad, ¿ya? Este de acá, que lo que me va a hacer un análisis de la velocidad del vehículo en función del tiempo, y yo me doy cuenta, los datos van a ser los mismos acá que me arrojan en el otro, la diferencia es el análisis gráfico. Fíjese acá, si yo tengo a 3 metros por segundo, voy a ver primero uno más cortito, a 1 metro por segundo, al cuadrado. Como la velocidad, a medida que va aumentando el tiempo, la velocidad también va aumentando, pero es constante la velocidad como va creciendo, ¿ya? Va creciendo de manera constante. Supongamos que aquí podemos ver, bueno, lo, recién nosotros podemos ver aquí que crece este muy rápido, pero este va creciendo de una forma constante. No es una velocidad que crece de manera muy rápida, ¿ya? Entonces alguien me preguntaría, no sé, yo lanzo un objeto que tiene una masa cualquiera, de una altura de 10 metros. Y después le pregunto si yo lanzo ese mismo objeto de una altura de 20 metros. Y uno se preguntará, van a llegar en distinto tiempo, pero la velocidad final que va a alcanzar al momento de tocar el piso, ¿es igual o es distinta? ¿Cuál es mayor? ¿Cuál es menor? Distinta. Va a ser distinta, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es mayor? La que se lanza de más alto. La que se lanza de más alto, muy bien. ¿Por qué? Porque al ir incrementando, ¿cierto?, la aceleración es la misma, la aceleración que cae el objeto va a ser aproximadamente a 10 metros por segundo al cuadrado, o 9,8, ¿ya? Lo que va a pasar entonces es que a medida que va cayendo este objeto, va a ir incrementando su velocidad. ¿Y cuánto incrementa? 9,8 metros por segundo al cuadrado. Eso es lo que va incrementando, ¿ya?
es lo que hicimos en la clase anterior, ¿ya? Entonces, y yo cambio acá y aumento un poquito más, voy a colocar las 6, fíjense que entonces la velocidad también incrementa, ¿ya? Entonces, a mayor aceleración, la recta va a ser más inclinada hacia el eje, el eje vertical, ¿ya? Y a menor aceleración, la recta, ¿cierto?, va a ser inclinada hacia el eje horizontal, ¿ya? Entonces, una aceleración positiva, a medida que aumenta, ¿cierto?, es mucho más creciente. Y por último, con esto termino, aquí está analizando el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, pero fíjense que, ¿qué es lo que voy a analizar? Lo que analizo es la aceleración, ya, en metros por segundo al cuadrado, en función del tiempo. Entonces, fíjense que aquí, ya, a pesar que aumenta la velocidad, fíjense, la velocidad va incrementándose, por lo tanto la posición también se incrementa muy rápido, el tiempo aumenta, pero la aceleración siempre es la misma, ya, la aceleración es constante. Entonces, supongamos que... ¿Perdón? Y por eso no sube, ¿o no? Por eso no sube la gráfica, porque Claro, la aceleración es constante. claro. Entonces, a medida que yo subo la aceleración, en este caso va a ser una línea recta, pero paralela al eje Y, al eje X, perdón. Entonces, ahí a 8, entonces siempre va a ser como la aceleración es constante en este tipo de movimiento, ¿ya? Entonces, nosotros recordemos que en el movimiento rectilíneo uniforme, el anterior, la velocidad era constante. La velocidad se comportaba así, ¿cierto? En este caso, la aceleración es constante. La aceleración se comporta como una recta. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, fijémonos que en la otra que nosotros habíamos analizado el movimiento rectilíneo uniforme, solamente el movimiento rectilíneo uniforme, que habíamos dicho que era una trayectoria en una línea recta y que su velocidad era constante. Entonces, ahí en ese tipo encontramos esto. Pero ahora, como estamos trabajando en movimiento rectilíneo uniforme acelerado, lo que es constante es la aceleración. La velocidad va incrementándose o decreciendo también, porque cuando estamos desacelerando un vehículo, estamos frenando, por lo tanto estamos bajando la velocidad, ¿ya? Entonces también puede ir en el otro sentido, ¿ya? Pero lo que siempre se va a mantener va a ser la aceleración. La aceleración es constante, ¿ya? Entonces, para ver si hoy día comprendieron, yo les voy a pedir que realicen esta actividad. Voy a enviar esto y lo voy a enviar acá, al chat. Es una actividad que en 5 minutos yo creo que la tienen hecha, ¿ya? Pero igual les voy a dar hasta la 1 para que la hagan. Simplemente son 3 preguntitas, ¿ya? Ahí tienen que colocar su correo, su nombre y el curso. La primera dice, el siguiente gráfico describe el movimiento de un cuerpo que corresponde a velocidad en función del tiempo de un movimiento rectilíneo uniforme, posición en función del tiempo de un movimiento rectilíneo uniforme, velocidad en función del tiempo en movimiento rectilíneo uniforme acelerado y posición en función del tiempo en movimiento rectilíneo uniforme acelerado. ¿Ya? Fíjense que es como una gráfica que va de forma creciente. ¿Ya? Entonces es importante fijarse en el eje Y. La otra pregunta dice, ¿qué magnitud permanece constante en movimiento rectilíneo uniforme acelerado? La velocidad, la posición, la aceleración o el tiempo. Y la última, que la pueden hacer con ayuda de esta aplicación, dice, si la aceleración de un móvil es de 2 metros por segundo al cuadrado, ¿qué velocidad alcanza a los 5 segundos? Y pueden ayudarse ahí con lo que acabo de la aplicación. O pueden hacer el cálculo. ¿Ya? Aquí lo que tenemos que buscar es la velocidad. ¿Ya? Así que despejando variables la pueden hacer con cálculos o también la pueden hacer ayudándose ahí con la... Y esas... Profe, Dígame. yo no entendí mucho en los gráficos anteriores que hizo usted sobre cuando le subía la aceleración, creo, ¿Ya? y era constante. No entendí mucho. O sea, lo anterior a ese. Voy a tener que repetir una clase entonces de lo mismo. ¿Ya? Vamos a tener que hacer un estudio de análisis gráfico en resolución de problemas. Ya me comprometo para la próxima semana trabajar eso nuevamente, porque ahora me queda muy poco tiempo para volver a explicar, ¿ya? Pero responda lo que sabe nomás, pues.
En esta actividad responde a lo que sabe. Si yo no estoy evaluando el conocimiento en sí, yo lo que estoy evaluando aquí es la participación, ¿ya? Ya. Catalina, le recomiendo que la responda al tiro. ¿Para qué va a dejar trabajo para después? Háganlo al tiro, porque a la 1 yo voy a cerrar, yo cierro esto, y al cerrarlo después no voy a aceptar más preguntas, y va a pasar lo mismo que la otra actividad. Me respondieron 21 personas. Y vuelvo a decir, yo estoy evaluando, no, igual analizo el conocimiento, pero más me preocupa la participación. Esto me permite por lo menos yo saber si comprendieron. Ahí Alexi por lo menos me reconoce que no comprendió mucho lo de los gráficos, por lo tanto yo tengo que volver a trabajar el contenido. Si yo veo que en estos ejercicios a todos les fue más o menos bien, ya lo veré como visto. Si no, tendré que repetir el contenido. Pero yo lo que estoy evaluando aquí es la participación. ¿Ya? Acá respondemos un estudiante. Se demoró muy poquito. No se llevan décimas por responder el control. Porque si yo veo que la primera actividad ya tienen baja nota, ya bajaron la nota. La segunda actividad, si no tienen, va a bajar la nota. Entonces, todas las actividades que no participan, le baja la nota. Así que ahí el dilema. Como yo no voy a hacer trabajo, como lo hicimos el primer trimestre, porque me fue bastante mal, ¿ya? Voy a trabajar de esta forma. Y así los incentivo a que lo hagan en la misma clase. Recuerden que las clases son de 1 hora y media. Entonces, ustedes cuando deberían estar ahí, quedarse los 40 minutos de más. ¿Ya? Pero aquí es muy cortito, yo creo que se van a demorar. Si son preguntas fáciles. Bueno, ahí me están respondiendo algunas personas. Me respondió, igual nadie ha tenido 3 puntos. Mala, ya. Pero ahí me están respondiendo. ¿Ya? Aquí también lo importante, les sirve también hacer estas actividades para ir viendo realmente lo que están comprendiendo, qué comprenden y qué no comprenden. Y eso permite tomar decisiones. ¿Cuáles son las decisiones que deben tomar ustedes? Si no comprendí algo, estudiar. Alex, dígame. El primer gráfico que muestra en la encuesta que acaba de enviar, ¿es sobre uno de los primeros gráficos o el último? Ahí nosotros tenemos que reconocer el gráfico, Sí, ¿no? ahí tienen que reconocer ustedes, porque si les digo, le estoy dando la respuesta. Profe. Tienen que reconocer el gráfico de cuál se trata. Ya, jóvenes, por favor, todos coloquen presente, no se olviden de colocar presente. A la tarde vamos a seguir trabajando con esto mismo, ¿cierto? Bueno, ejercicios similares. Recuerden que en la tarde también estamos trabajando actividades, pero la idea aquí fundamental es, primero que todo, levantarse, ¿ya? Tener la mejor actitud, así como yo tengo la mejor actitud para hacer clases, ustedes para aprender, y lo otro después es, si el profesor deja alguna actividad, háganla. Y esta actividad, dice segunda actividad. La otra semana a lo mejor no hago, pero la de arriba sí voy a hacer, va a ser tercera actividad. Y la tercera actividad ya, ahí vamos nota, ¿ya? Y no están haciendo, y yo las bloqueo, a la 1 de la tarde bloqueo esta, para que la hagan, ¿ya? Y tratar de no responder al lote, la idea es que respondan realmente lo que saben. Ahora, si no saben nada, a ponerse a estudiar, ¿ya? Ya, jóvenes, me despido. Nos vemos a la tarde. Chao, profe. Chao, que estén bien. Chao, chao. Hasta luego, Cuídese. profesor. Igual, que estén bien. Que Chao, estén chao. bien, profe, cuídese. Igual Hace ustedes. frío. De lado, sí. Chao.